¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente a todos los participantes. Bienvenidos a la segunda ponencia de hoy, tercer día del DESI Week. Me presento, mi nombre es Jorge Palacios y hoy seré el moderador de la ponencia. El tema de la ponencia de hoy va a ser biocombustibles en el Perú, avances e innovación. Es por eso que nos complace recibir a la señorita Magali Vivas Cuellar, quien es investigadora con CITEC con doctorado en energética por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, editora de la revista Fenómeno de Transferencia, e ingeniera química e innovación y desarrollo tecnológico del Grupo de Procesos Industriales de Biocombustibles. Antes que nada, recordarme, como toda ponencia, que pueden dejar sus preguntas durante la ponencia en la cajetilla del chat sin problema alguno. Sin más que decir, buenas tardes, señorita Magali. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos los asistentes. Voy a compartir la diapositiva. Jorge, ¿se ve? Sí, claro que sí, sí está viendo completo. Ya, ok. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su presencia y quiero compartir un tema que venimos trabajando ya más de 10 años con mi grupo de investigación. Justamente vamos a ver aquí, antes de empezar el tema, quiero brevemente presentar los trabajos que hemos hecho en el grupo de investigación. Nosotros en la universidad veníamos trabajando al inicio en temas de investigación sobre automatización de diferentes equipos que tenemos en el Laboratorio de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química de la UNI. Y recién a partir del 2018 empezamos con el tema de los biocombustibles. Empezamos con biocombustibles de segunda generación, con un residuo lignocelulósico que es el acerrín, cáscara de café y cáscara de uva, pero avanzamos más con el acerrín. El bioetanol obtenemos a partir de este residuo y por eso se genera un biocombustible de segunda generación. Ya por el 2012 empezamos con el biodiesel a partir de aceites no comestibles como la jatropa curca y la higuerilla. Esto fue a raíz de un interés de varios representantes de diferentes gobiernos locales que nos preguntaban, ¿no?, si era posible que nosotros pudiéramos contribuir con alguna innovación en estos desarrollos tecnológicos. Y a partir del 2019 empezamos con los biocombustibles de tercera generación, lo que es producir las microalgas, la clorela SPA, en aguas residuales. Esto porque la clorela, digamos, es una microalga que se ha conocido mucho a nivel mundial y teníamos en ese momento el respaldo de otros doctores, la doctora Sharon Velázquez de Newcastle, Inglaterra, y la doctora Sanet Marx de Sudáfrica. Y como seguíamos con las microalgas, las tecnologías, investigando un poco más y conversando con Sharon Velázquez, ella nos decía, podemos hacer lo que es liquefacción hidrotérmica para obtener lo que es biocrudo. Este proyecto todavía está en curso. Cuando ya trabajamos con microalgas le llamamos biocombustible de tercera generación. Y en este año, con un nuevo grupo de estudiantes y egresados, estamos viendo la posibilidad de desarrollar un proyecto con hidrógeno verde, pero a partir de biomasa. Y a este hidrógeno verde se le conoce como el combustible del futuro. Ya en muchos países se está, digamos, desarrollando tecnología comercial, pero también nosotros queremos aportar dentro de nuestro grupo de investigación con un granito de arena. Y obviamente toda esta experiencia de los avances que hemos tenido en estos diferentes proyectos nos ha permitido, digamos, ir un poco yendo ya hacia el 2030 con la contribución de tecnologías con valor agregado. Entonces, ya para entrar al tema después de la presentación de mi grupo de investigación, ¿por qué quería hablar sobre biocombustibles, ¿no?, en el Perú? Obviamente vamos a ver una pequeña introducción, ¿por qué el interés? Nosotros sabemos que consumimos mucho biodiesel y bioetanol, sobre todo en el sector, en el parque automotor, pero también hay otras, digamos, áreas de consumo, pero principalmente en el parque automotor. Les voy a mostrar algunos avances e innovaciones que hemos hecho en nuestro grupo. También voy a mencionar algunos a nivel mundial, cómo se puede ir, digamos, haciendo que este mercado pueda
tener más solidez, ¿no? En nuestro país todavía no se ha avanzado mucho en, digamos, en lo que es en manera legislativa, pero de todas maneras tenemos que ir como, digamos, ingenieros dedicados a este tema de biocombustibles, aportar en la parte tecnológica y ver también de qué manera podemos ir mejor, aumentando la innovación. Entonces, justamente yo empecé el doctorado en el 2016 en la Facultad de Ingeniería Mecánica, en el posgrado la mención es doctorado en Ciencias con mención en Energética, y yo ya en la maestría había trabajado lo que era biodiesel, entonces dije, bueno, voy a continuar este tema de investigación, y obviamente en ese momento nosotros siempre en todas las informaciones que revisamos en los papers, decían por qué esa alternativa, ¿no? De buscar el reemplazo del petróleo y sus derivados por unos combustibles más amigables, ¿no? Un efecto muy importante es el incremento del precio del petróleo, ¿no? Que a veces esto encarece el consumo de estos tipos de combustible. También, ya con la proyección de las reservas existentes, se ve que a futuro, de acuerdo al consumo que se va yendo en nuestro planeta, esto va a faltar. Entonces, por lo tanto, hay que buscar unos combustibles alternativos. Y también el otro aspecto muy importante es la necesidad de preservar el medio ambiente, ¿no? Antes del COVID, obviamente, ya se estaban viendo otras tecnologías, aparte de los biocombustibles, que pudieran, digamos, reemplazar el uso del petróleo y sus derivados. Pero ya después de la pandemia, ¿no? Ahora hablando de la pospandemia, en este año, a partir de este año, vemos que el año pasado, por ejemplo, hubo un incremento del precio del GLP. Entonces, de pronto, un combustible, ¿no? El GLP era un reemplazo del petróleo y derivados en nuestro país, pero también hay a nivel internacional efectos que contribuyen a incrementar, ¿no? Sobre todo el transporte de este combustible. Ya hay un uso de las reservas de fuentes renovables que tiene nuestro país, lo que es solar y eólica en la zona sur, ¿no? En lo que es el sector de minería, pero es importante ir incrementando esto en función de la potencialidad que exista en determinadas regiones de nuestro país. Y obviamente hay que repotenciar el mercado de los biocombustibles. Actualmente las pocas plantas que existen, ¿no? Desde que se promulgó la ley en el 2003 y en el 2007 el reglamento, no ha habido mayor crecimiento. Y esto es por un tema de, digamos, competitividad con los con biocombustibles importados. Entonces, la mayor cantidad de biocombustibles que consume nuestro país es importado, ¿no? Más del 90%. Entonces, hay muy poca producción de la demanda, digamos, del mercado interno para satisfacer esa demanda. Y obviamente ya no solamente es preservar el medio ambiente, sino también la salud, ¿no? Vemos que con esto de la pospandemia hay que tomar en cuenta de tener las condiciones de bioseguridad apropiadas. Entonces, esto nos plantea a un reto de masificar estas tecnologías de energías renovables y tener en cuenta la bioseguridad. Entonces, dentro de este panorama también que vemos, es importante tener en cuenta los desarrollos, los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, ¿no? Estos objetivos, como se menciona aquí, son el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue aprobada en 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y por qué se menciona? Porque ya en todos los ámbitos de, digamos, de aplicación de tecnologías debemos tener en cuenta todos estos objetivos para poder tener un mundo mucho más, como se dice, una visión de futuro en el cual todos podamos tener acceso y oportunidad a la energía, digamos, a los servicios básicos, ¿no? Entonces es importante también cuando uno se plantea el desarrollo de los biocombustibles, tener en cuenta que alcancemos estos objetivos de desarrollo sostenible, ya que nuestro país también está, digamos, en ese compromiso político de integrar a los países que ya están cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahora, ¿por qué los biocombustibles es importante, digamos, para nuestro país? En la matriz energética, ¿no? Que la información que la elabora el Ministerio de Energía y Minas, bueno, aquí yo estoy mostrando la información del 2007, pero ya hay información publicada del 2019 en la que es importante evaluar qué es lo que consumimos, ¿no? Por ejemplo, acá en el 2005 vemos que tenemos el 56% de participación del petróleo. Luego teníamos en lo que es gas natural el 17% y en lo que es energías renovables un 27%, donde resalta sobre todo lo que son la hidroenergía.
En lo que es biocombustible y otros tipos de energía no convencionales, su participación era menor. Entonces, el objetivo era alcanzar, ¿no?, para el 2007 esta proporción, pero en realidad todavía no lo hemos logrado, porque obviamente no solamente depende, digamos, de los planes que se plantean las diferentes entidades, sino también de, digamos, una política de Estado que realmente fortalezca esta situación futura, ¿no? Y de esta matriz energética, de estos, digamos, combustibles primarios, que así se los conoce, la mayor porcentaje va justamente al consumo de electricidad, ¿no? Y en esta gráfica que muestro para el lado que estoy mostrando acá con el cursor, obviamente vemos que ya son, de comparación del 93 al 2003, vemos que los combustibles fósiles, ¿no?, habían alcanzado un mayor, digamos, consumo de producción mundial de electricidad, pero también habían otro tipo de fuentes, ¿no? Obviamente, esos son datos de estos años, pero esto ha cambiado en el tiempo. Entonces, esto es importante tener en cuenta para saber hacia dónde quiero orientar el consumo de mis eh, combustibles primarios y los combustibles secundarios, ¿no? ¿Dónde se va a consumir? Entonces, yo tengo que utilizar las, digamos, energías, los combustibles primarios, dependiendo de el uso que se les va a dar. Entonces, ya entrando un poco al tema de biocombustible, siempre cuando uno lee la literatura asociada a esto, se menciona mucho, yo mencioné al inicio, ¿no?, de combustibles de segunda generación y de tercera generación. Entonces mencionamos que un biocombustible de primera generación es cuando la materia prima que utilizo, también se consume como alimento. Entonces hay una competitividad en que, por ejemplo, si yo hablo de la caña de azúcar, esta caña de azúcar va a tener dos usos: para uso alimentario y también para uso digamos, para producir etanol. Entonces, cuando ocurre esto, decimos que estos son biocombustibles de primera generación. Obviamente se trata primero de garantizar la seguridad alimentaria y luego, digamos, lo que queda ya enviarlo a la producción de biocombustible. En el caso de biodiesel, a nivel mundial, ¿no?, lo que se consume es el biodiesel a partir del aceite de soya. Entonces, en otros países tienen, por ejemplo, la colza, aceite reciclado, grasas animales, aceite de palma. En nuestro país tenemos, en la región de la selva, cultivos de palma para que puedan producirse biodiesel a partir de esta materia prima. En otros países, aparte de la caña de azúcar, utilizan el maíz, azúcar de remolacha u otros cereales para obtener etanol. En cambio, cuando hablamos de segunda generación, ya estamos hablando de una biomasa que de pronto puede ser, para el caso de etanol, a partir de desechos, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba lo que es el acerrín. El acerrín, la cáscara de café o la cáscara de uva, ¿no?, tienen dentro de su composición lo que son celulosa. Esa celulosa se hace una transformación para obtener etanol. Luego ese etanol, mediante una fermentación, perdón, azúcares, y luego los azúcares mediante una fermentación, etanol. Entonces, a eso se conoce como, digamos, combustible de segunda generación. En cambio, acá falta para lo que es el biodiesel de segunda generación, corresponde a aceites no comestibles, ¿no? Por ejemplo, la Jatropha curcas, la higuería, son aceites que no son para consumo humano, pero mediante una reacción de transformación química, ¿no?, que es la transesterificación de los ácidos grasos, puede obtener biodiesel y se conoce como biodiesel de segunda generación. Y cuando hablamos de tercera generación, nos referimos como materia prima a las microalgas, ¿no? De estas microalgas, dependiendo de su composición, tienen un porcentaje de carbohidratos, un porcentaje de lípidos, otro de proteínas. Entonces, si tiene alto contenido de proteínas, alrededor de 30%, esta es destinada para la producción de biodiesel. Si tiene carbohidratos, para la producción de etanol. En lo que es cuarta generación, nosotros todavía no hemos, digamos, entrado a investigar, pero también se menciona en la literatura la existencia de estos combustibles. En otras bibliografías, ¿no?, que están publicadas, también se menciona biocombustibles primarios, ¿no?, los producidos directamente, que se consumen, como la madera, algún residuo forestal, ¿no?, y produce no solamente energía, también, digamos, calor, ¿no?, energía eléctrica o calor.
Lo que es secundario, que lo que acababa de mencionar, ¿no? Hay los de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Esta es, digamos, a manera de diferentes información que uno puede encontrar en la bibliografía y los sustratos que se trabajan, ¿no? Y dentro de cada uno de ellos hay unas tecnologías detalladas en función de cuáles las condiciones de presión, de temperatura, de composición, de microorganismos, si es necesario, para lograr una máxima conversión de estos insumos en biocombustibles. Esta es otra información del 2016, ¿no? Igual también de la misma manera menciona los combustibles de primera generación, segunda y tercera generación. En este caso está mencionando lo que son las materias primas, las tecnologías que usualmente se utilizan, que más adelante voy a entrar un poquito más de detalle en lo que es biodiesel y bioetanol, algunos ejemplos de algunos de los biocombustibles. No solamente es biodiesel y bioetanol, también hay lo que es el biogás, ¿no? Y algunas ventajas que tiene este tipo de generación de biocombustibles. Entonces, en nuestro país, porque el tema de hoy día es hablar de nuestro país, ¿no? ¿Cómo vamos aquí en biocombustibles? Porque recuerden, cuando nosotros queremos promover un mercado, también tenemos que tener unas normas, unas leyes. Entonces, como ven acá, en el 2003 se promulgó la ley del mercado de biocombustibles y en el 2007 se reglamentó, ¿no?, la comercialización de estos biocombustibles. Entonces, en la ley de promoción de mercado de biocombustibles, lo que se plantea es un marco general para promover este mercado, y obviamente sobre la base de una libre competencia y libre acceso de la actividad económica, ¿no? El objetivo principal era diversificar la matriz energética. Habíamos mencionado que había un porcentaje de participación y queríamos incrementar, ¿no? Que ya no se consumiera petróleo, sino que se consumiera más biodiesel, ¿no?, que se mezcla con la gasolina. También esto tiene otro efecto, ¿no?, que va a fomentar el desarrollo agroindustrial, porque si nosotros vamos a partir, por ejemplo, para el biodiesel, a partir de la palma o de un aceite no combustible como la jojotropa, vamos a tener áreas de cultivos que produzcan estas materias primas para poder procesarlas y tener el biodiesel. También el objetivo era disminuir la contaminación ambiental, ¿no? Ya hay muchas publicaciones que indican que la combustión de los petróleos y sus derivados genera pues gases que contaminan nuestro ambiente y también la salud. Y lo otro que también para nuestro país es muy importante es ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas, ¿no? Porque de esa manera se reemplazan estos cultivos ilegales de coca por cultivos agroenergéticos. En la reglamentación, obviamente, tenemos que identificar quiénes son los, digamos, órganos competentes para dar las diferentes normativas, regulaciones y también tener un cronograma, ¿no?, de, como dice, de comercialización obligatoria. ¿Sí? Como se dice, si no está en la ley especificado, simplemente esto no se fomenta un mercado real de biocombustibles. También están las normas técnicas para que cada producto biodiesel, bioetanol, cumplan las normas apropiadas de calidad. Entonces, dentro de esa reglamentación vemos que el Ministerio de Energía y Minas cumple una función normativa, el Ministerio de Agricultura regula, digamos, lo que es el uso adecuado de las áreas agrícolas, sobre todo aquellas zonas donde de pronto son áreas áridas, ¿no? Por ejemplo, para el biodiesel, a partir de Jatropa se recomiendan zonas áridas que se pueden aprovechar para este cultivo. O sea, la idea no es utilizar áreas de cultivos digamos, para productos alimenticios, destinarlas a producción de biocombustibles. El Ministerio de Producción, ¿no?, autoriza lo que es el funcionamiento de las plantas productoras de biodiesel, así como las plantas productoras de etanol. Y Ocinermin va a supervisar las actividades de comercialización y control de calidad. Pero no son los únicos, digamos, entes gubernamentales que van a cumplir un rol importante en la comercialización de los biocombustibles. También tenemos, digamos, la acción del gobierno local, gobierno regional, del MINAM, otras instituciones, digamos, relacionadas, ¿no?, con CITEC en lo que es investigación, el MEF también, que tiene que dar los fondos necesarios para, digamos, la implementación en cada uno de los sectores. Y obviamente la sinergia entre cada uno de ellos va a lograr que nuestro mercado de biocombustibles en nuestro país se fortalezca y pueda seguir ampliando. Entonces, en el reglamento se indicaba que para el 2009 ya a nivel nacional debería haber, digamos, una mezcla del biodiesel con gasolina al 2%, ¿no? Y para el 2011
al 5%. Eso es lo que actualmente se comercializa. Y en lo que es etanol, ¿no? O sea, una mezcla de 7,8 con gasolina, ¿no? Esto ya actualmente en el mercado se está dando. Pero si nos damos cuenta, estos son, digamos, años anteriores, ¿no? Estamos en el año 2022. La idea era que estos porcentajes se incrementaran, pero también para que se incrementen se requiere también un análisis del mercado, ¿no? Si están realmente, digamos, con todas las tecnologías apropiadas para, digamos, poder usar estos mayores consumos de los biocombustibles con la gasolina. Entonces, en nuestro país, nuevamente tenemos lo que es producción de biodiesel a partir de palma de aceite, que es en esta zona de la selva. También tenemos en la zona norte, a partir de caña de azúcar, un grupo privado que produce etanol, ¿no? Bioetanol. En otros países producen etanol a partir de maíz o de sorgo. También canola, jatropa y soya, como mencioné. En región Tarapoto, en línea, tiene un laboratorio experimental que he estudiado ya desde el 2010, ¿no? Conoce muy bien el manejo del cultivo de esta especie, ¿no? Para lograr la mayor renta, digamos, la productividad de las semillas para obtener mayor concentración de aceite. Y otro biocombustible que de pronto no se indica, pero es muy potencial para poder reemplazar, es el biogás, ¿no? Que ya hay dos plantas de Petramas que utilizan residuos orgánicos, ¿no? De las ciudades para producir el biogás y con esto producir energía eléctrica, ¿no? También otro producto se menciona el biol, que es una especie de fertilizante que también se puede utilizar para las áreas de cultivo. Hay un plan nacional de agroenergía justamente para promover estos cultivos dependiendo de las condiciones de altitud, de clima, para poder, digamos, hacer el desarrollo de estas diferentes cultivos agroenergéticos. Ahora sí voy a hablar un poco más de la tecnología, ¿no? ¿Qué avances, digamos, tenemos? Voy a hablar desde el punto de vista de mi grupo de investigación, pero también voy a mencionar algunos aspectos importantes para que esto se dé con mayor fuerza, ¿no? Comparándolo con otros países. Entonces, si hablamos solamente de biodiesel, que vemos en este lado, ¿cómo se obtiene el biodiesel? Lo que yo necesito es digamos, una mezcla de ácidos grasos, ¿no? Estos ácidos grasos van a tener diferente composición dependiendo de la materia prima. Por ejemplo, si yo tengo aquí el aceite de palma, ¿no? Entonces ese cultivo yo lo que hago es hacer mediante una extracción mecánica, obtengo su aceite, ¿no? Y luego lo caracterizo. Es importante caracterizarlo para, obviamente, hacer una formulación química y hacer este proceso de transesterificación. Lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio que tenemos en la facultad es una transesterificación homogénea básica, ¿no? Luego de esta transesterificación, que más o menos dura una hora, ¿no? A 60 grados centígrados, utilizamos una relación de los ácidos grasos con metanol, ¿no? De 1 a 10, y utilizamos como catalizador hidróxido de sodio, ¿no? Este hidróxido de sodio alrededor de un 1%. Entonces, luego de una hora de reacción química, eh, tenemos dos productos, ¿no? Imisibles. Tenemos los metilésteres, que vendrían a ser el biodiesel, y en la parte inferior tenemos la glicerina, que es un subproducto, que también se puede purificar y comercializar como combustible o como otro producto con mayor valor agregado. Luego de esta separación, ¿no? En este caso mediante una decantación, yo ya tengo mi biodiesel, pero necesito retirar los sobrantes de pronto del catalizador, de algún solvente. Entonces tengo que hacer un proceso de purificación mediante absorción con arcillas activadas, ¿no? Aquí también este proceso de absorción es rápido. Luego, como yo coloco en las arcillas, es un sólido, tengo que luego hacer una filtración para separar este sólido y obtener mi biodiesel que cumple las condiciones que indican las normas técnicas. Eso es cuando yo hago esta ruta, ¿no? A través de, por ejemplo, aceite de palma. Pero nosotros lo que hicimos es aceite de no comestible de Jatropha curcas. El mismo proceso sigue cuando yo, por ejemplo, utilizo residuos grasos animales. Por ejemplo, cuando el pollo lo sacrifican, ¿no? Hay grasa que se puede, digamos, utilizar, generalmente en forma comercial lo utilizan para producir jabones, pero en otros casos se puede utilizar, digamos, para la conversión para biodiesel. Pero obviamente hay que hacer siempre
una caracterización, porque los ácidos grasos de estos residuos, los animales no tienen las mismas características que estos que vienen de especies vegetales. También en Lima tenemos 3 plantas, ¿no? De pequeña producción, privados, ¿no? Que utilizan aceites residuales. En las empresas que elaboran, digamos, los fast food, ¿no? Las comidas rápidas, tienen como residuo un aceite. Entonces este aceite también se caracteriza y puede servir como materia prima para hacer la producción de biodiesel. Y lo que mencionaba de tercera generación, que es la microalga. Aquí la tecnología es diferente. Mientras, por ejemplo, acá las especies vegetales, digamos, tienen un proceso de crecimiento, ¿no? De un tiempo apropiado para llegar a la madurez y tener el fruto. En cambio, en las microalgas, lo que son unas, digamos, plantas muy pequeñas que también necesitan para su desarrollo el CO2 del ambiente, digamos, la energía del sol, las condiciones de temperatura de 30 grados centígrados, los nutrientes apropiados, ¿no? Nosotros en el laboratorio hicimos un crecimiento de microalgas, pero en aguas residuales. Estas aguas residuales domésticas tienen, digamos, un contenido de nitrato y fosfato que permiten el crecimiento de estas microalgas. Entonces, más o menos en una semana tenemos una proporción que nosotros luego podíamos separar, ¿no? Separando estas microalgas de la solución del agua residual con menos contenido de nutrientes que podría servir para agua de regadío. También se hace el mismo proceso, se extraen los lípidos, ¿no? Para poder hacer la transesterificación. Esto es por el lado de biodiesel. Yo he dado acá algunas características, ¿no? De procesos generales, pero es todo un, ¿cómo se dice? Un mundo dentro de cada una de ellas. O sea, hay muchas alternativas. Por ejemplo, acá cuando yo mencioné la transesterificación, mencioné homogénea porque utilizo solvente, en este caso el metanol, que es el comercialmente utilizado, y básica porque el hidróxido de sodio es, digamos, el catalizador. Pero también hay otras tecnologías, ¿no? Heterogéneas, cuando utilizan digamos, un catalizador sólido, ya es, digamos, otra tecnología que comercialmente todavía no está aplicada. La que sí es comercial es la que he indicado de transesterificación homogénea básica. Ahora, si vamos por el lado del bioetanol, miren acá, por ejemplo, esta esterificación duraba 60 minutos, ¿no? En cambio, en el proceso de transformación para obtener bioetanol es diferente. Por ejemplo, nosotros hicimos de caña de azúcar también, ¿no? Ya la caña extraída, ¿no? El jugo extraído de la caña de azúcar, ¿no? Mediante un proceso de extracción mecánica. Esa solución azucarada también teníamos que medir cuánto era el contenido de azúcares, porque en función de eso nosotros vamos a agregar, digamos, una levadura, que en este caso es un microorganismo, para hacer la fermentación, ¿no? Entonces tengo azúcar que voy a hacer mediante el proceso de fermentación, la conversión a etanol. Hay un máximo de conversión, ¿no? Generalmente si uno alimenta, digamos, a una concentración de, por ejemplo, 10 grados, y va a depender del tipo de extracción que yo haga, puedo llegar hasta una fermentación de 10% en volumen de alcohol que yo pueda obtener. Entonces ya luego de esta fermentación sí toma más tiempo, porque en este caso la levadura comercialmente más utilizada es la Saccharomyces cerevisiae, demora a 3 días. O sea, yo inoculo el microorganismo, la levadura, a la solución azucarada y tengo que esperar 3 días para que haga la conversión de estos azúcares a etanol. Y luego de eso ya separo la levadura, que es un sólido, de la solución, digamos, ya que contiene un porcentaje de alcohol para hacer un proceso de destilación, para incrementar la concentración del etanol. Esta destilación se hace en columnas, ¿no? En este caso, como es una mezcla agua-alcohol, de alrededor de 85 grados centígrados, y el tiempo de operación va a depender, obviamente, del volumen que yo quiera procesar y de las características de mi columna, el tamaño, el diámetro, el tipo de platos perforados o el tipo casquete. Una vez que yo tengo ya aquí una solución de etanol de alrededor de digamos, 99%, ¿no? Entre 95 y 99% en etanol, en volumen, todavía no puedo utilizar como bioetanol. Tengo que disminuir, digamos, la menor concentración del agua. Por eso hago un proceso de deshidratación mediante unas membranas. Este proceso generalmente nosotros en el laboratorio hicimos en fase vapor, ¿no? La solución en fase vapor ingresa, la membrana absorbe el mínimo cantidad de agua y ya obtenemos el bioetanol a las características que pide, que es el 99.9% en volumen. Hay otras tecnologías, pero eso hace que encarece un poco más por los costos de producción, ¿no?
Eso es por el lado de la caña de azúcar, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, utilizo lo que es maíz, trigo, almidón? Por ejemplo, el almidón lo tenemos en la papa, en el camote, en la yuca. Nuestro país produce como alimento, ¿no? Papa, camote, yuca, oca u otros, eh, pero a veces de pronto quedan sobrantes, que de pronto dicen, bueno, esto ya no lo voy a consumir como alimento. Entonces, esos sobrantes se pueden utilizar para producir bioetanol, ¿sí? Pero para eso hay que condicionar la materia prima. En este caso, tenemos que, como es almidón, hacer una trituración, ¿no? Tener un tamaño adecuado para hacer una hidrólisis enzimática. Esta hidrólisis lo que hace es hacer el rompimiento de almidón en cadenas más pequeñas para recién obtener una solución azucarada. Y luego ya procede el mismo transformación, una fermentación, una destilación y una deshidratación. En cambio, si tengo, digamos, una biomasa celulósica, como puede ser el acerrín, la cáscara de café, entonces ahí también hay que hacer una trituración, luego hacer, digamos, una hidrólisis ácida o enzimática. En nuestro caso hicimos una enzimática. Luego ya con esos contenidos de azúcares hacemos la fermentación. Ahora, el grado de conversión en este caso es, digamos, más pequeño, ¿no? Es distinto cuando tú tienes el azúcar ya, digamos, una concentración determinada que si tienes celulosa. La celulosa transformarse en azúcares, aquí, por ejemplo, todavía a nivel mundial se sigue investigando diferentes tipos de microorganismos para poder hacer esta transformación de hidrólisis enzimática. Inclusive hay estudios sobre el tamaño, inclusive el tamaño que uno utiliza también influye bastante. El tamaño, la temperatura y las concentraciones, ¿no? Todavía, a pesar de que hay algunas tecnologías comerciales, también siguen mejor, digamos, estudiando para mejorar mucho más estas condiciones y hacerlas, reducir los costos. Esto es en cuanto al nivel, digamos, general de lo que es biodiesel y bioetanol y lo que nosotros hemos trabajado, lo voy a mostrar más adelante. Entonces, cuando uno empieza a buscar información, ¿qué tanto más se ha logrado investigar, ¿no? A nivel mundial va a encontrar estos términos, ¿no? Este es de una de los papers, ¿no? Del 2021, la reciente, en la que cuando uno busca, digamos, relacionadas a etanol, por ejemplo, va a encontrar estas palabras, ¿no? En las diferentes publicaciones que puede revisar. Bueno, este es de Scopus. Y un poquito ya a detalle para hablar sobre lo que son los desechos lignocelulósicos que hemos trabajado nosotros. Es muy importante, por ejemplo, para el caso del acerrín, ¿no? Hacer un pretratamiento adecuado. Aquí nosotros con varios tesistas, ¿no? De pregrado y de maestría, por ejemplo, uno trabajó bastante con lo que es aplicación de vapor para lograr un rompimiento de la lignina. Los desechos lignocelulósicos no es que tienen la celulosa, tienen también incorporado la lignina y esta lignina hay que retirarla. Entonces hay que hacer un pretratamiento para poder liberar la celulosa y recién esta celulosa hacer la hidrólisis enzimática o ácida. Si se hace enzimática, se utilizan unas enzimas específicas para el rompimiento de estas cadenas. Y luego ya en la fermentación, como mencioné, ya tengo yo azúcares. Esto generalmente ya es, como se dice, en este aspecto ya no hay mucho que investigar más, es en la etapa previa. Y finalmente ya hacer el proceso de purificación, destilación, deshidratación para obtener el bioetanol. Y en lo que es, como dije, hay algunos residuos que de pronto pueden tener alto contenido de aceite, ¿no? De lípidos. Entonces se hace una extracción, caracterizar para poder dosificar los diferentes químicos que uno utiliza aquí, dependiendo si es básico o es alcalino, ¿no? Ácido o alcalino, y hacer el proceso de transesterificación, ¿no? Obteniendo, bueno, acá siempre lo mencionan en forma general, pero siempre luego hay una decantación y luego una purificación, ¿no? Mediante absorción. Esta parte de aquí no lo voy a mencionar mucho porque, como les digo, nosotros no hemos entrado mucho en lo que es el tema de biogás, pero es importante conocer que también se puede generar el biogás y lo que es el biofuel. Aquí nosotros no estamos, por ejemplo, haciendo pirólisis, ¿no? Lo que estamos haciendo es una eh, liquefacción hidrotérmica, ¿no? Que son otras condiciones de presión y temperatura, pero lo que tenemos es un biocrudo, ¿no? Como si fuese algo similar al petróleo. Esto es lo de la lignina, ¿no? Cuando yo mencionaba acá lo del pretratamiento, dentro del pretratamiento obviamente hay que ver en la parte química, ¿no? Toda célula vegetal tiene dentro de su composición la lignina, que es, digamos, la parte que no es, digamos, no interesa para lo que es producción de biocombustible, pero sí para otros usos. Por eso también
he visto en un grupo de investigación a nivel mundial que están trabajando mucho el uso de lignina para obtener productos con otro tipo de aplicación. Entonces uno separa la lignina, ¿no? Que lo puede utilizar para otro tipo de aplicación, y te quedas con la celulosa, ¿no? Esta celulosa, como ves, es un polímero, ¿no? Que tiene una cadena larga, ¿no? Donde yo obviamente utilizo unas enzimas para hacer el rompimiento y obtener luego los azúcares. Dentro de la celulosa tengo dos, ¿no? La celulosa y la hemicelulosa, ¿no? Se diferencian por la estructura química ramificada que tiene. Que esto es muy importante para la dosificación del tratamiento previo, ¿no? Que hay que hacer, y así como la hidrólisis apropiada. Entonces, en lo que es biomasa que contiene lignocelulósica, como mencioné, hacemos un pretratamiento y generalmente es, digamos, primero un acondicionamiento del tamaño de la partícula mediante un proceso de molienda, tamizado, y luego ya hacer un proceso de hidrólisis enzimático, ¿no? Para lograr luego la concentración de azúcares. Estos azúcares son fermentados, ¿no? Por la Saccharomyces cerevisiae, y luego hacer un proceso de destilación y deshidratación, ¿no? Obteniendo el etanol, pero dependiendo del tipo de materia prima, en otros casos puede ser también el butanol. Entonces ya para, digamos, un poquito ir a lo que hemos desarrollado en nuestro laboratorio y hacia dónde queremos ir, ¿no? En nuestro grupo de investigación, nosotros tenemos diferentes residuos, ¿no? Sobre todo en la parte alimentaria, ¿no? Por ejemplo, se hablaba mucho de la cáscara de naranja, ¿no? Que se consume bastante jugo de naranja, y un residuo es la cáscara y la pulpa. Entonces, ¿qué se hace con esa materia prima, con ese residuo? ¿Se puede obtener algún biocombustible? Sí, entonces hay que hacer obviamente una caracterización previa para ver la humedad, el contenido de materia, digamos, de celulosa, y poder dosificar y hacer el tratamiento apropiado, ¿no? Y esto obviamente va a producir como se dice, un biodiesel verde, ¿no? Dependiendo de la composición. O generalmente, si tiene mayor contenido de celulosa, puede ser de repente bioetanol. Y eso obviamente contribuye a la reducción del CO2. Se habla bastante actualmente de la descarbonización. Entonces, en estos procesos de producción en las cuales uno utiliza residuos y va, digamos, a generar un combustible que contamine menos al medio ambiente. Esto ya para la parte de publicaciones que están de la biomasa, ¿no? Puedo obtener el biogás. Y también aquí hay una tecnología, ¿no? Para poder obtener el metano, que también se utiliza como biocombustible. Y lo que es hidrógeno verde generalmente es a partir de una fuente de corriente eléctrica, ¿no? En una electrólisis del agua, uno tiene el hidrógeno y puede producir metano también mediante un proceso aquí catalítico, ¿no? Entonces ya, ¿por qué hay que hacer cambios en nuestro mercado, ¿no? Analizando en otros países, ¿no? En la cadena del valor es importante tener dentro de la política del gobierno una agenda, ¿no? Que realmente dé las normas apropiadas para poder fortalecer este mercado. Y eso obviamente, esa agenda va a involucrar unas decisiones que en el futuro vamos a ver los cambios. Actualmente el gobierno o las instituciones competentes no toman, digamos, estas acciones pertinentes, pues no vamos a poder lograr, digamos, una implementación de que el mercado de los biocombustibles se incremente y genere un beneficio a la economía de nuestro país, ¿no? Que dejemos de consumir combustibles, digamos, importados. Esto es brevemente lo que está, por ejemplo, ya cuando se habla de biocombustibles avanzados, que son para el tipo de, digamos, por ejemplo, lo que es el sector de aviación, que también se consume una buena cantidad. ¿Cómo ha manejado la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, ellos ya se habla a nivel mundial, la Agenda 2030, ¿no? Son diferentes entes que tienen que cambiar, digamos, el mercado. Por ejemplo, acá hay diferentes tipos de estrategias que se han planteado, proyectos para poder lograr en diferentes periodos los cambios que realmente lleguemos a este cambio de descarbonización para el 2030, sobre todo en el sector transporte, ¿no? Esto es lo referente a aviación. Y aquí también se menciona cómo en cada uno de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, acá del manejo de la calidad del suelo. Recuerden que yo tengo un cultivo, digamos, agroenergético, luego este suelo queda
empobrecido, tengo que volverlo a recuperar para tener nuevamente una nueva, digamos, producción de cultivo agroenergético. Entonces es importante ver estos temas de manejo de suelos, también aprovechar de pronto si ha habido algún tipo de suelo que ha sido degradado. Por ejemplo, a veces se habla de que la minería genera que los suelos se vuelvan áridos, entonces poder aprovechar esos suelos áridos. También es importante el uso apropiado que se le dé al suelo. Entonces, todo esto es importante y también, digamos, está relacionado con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Esto es en algunos de los aspectos que se han planteado, ¿no? Una publicación reciente. También es importante lo que es la inversión. Si no hay inversión para fomentar el desarrollo de estos biocombustibles, también no podemos poder tener, digamos, un impacto en la economía, ¿no? Por ejemplo, acá estos son proyectos que se han planteado para lograr innovar y mejorar y lograr, digamos, ya a nivel comercial, digamos, cambios. Tenemos en otros aspectos también ya de evaluación de costos, ¿no? Y seguridad, y con respecto a emisiones de, digamos, locales, las limitaciones. Este ya es el cuadro resumen en el que mostramos las diferentes materias primas que ya lo he mencionado, ¿no? De primera generación, segunda generación. Por ejemplo, aquí se mencionan, por ejemplo, los aceites residuales, ¿no? O las grasas que se hacen un proceso de transesterificación, ¿no? Y obtengo un biodiesel tradicional. O de pronto hago un proceso de hidrotratamiento y obtengo otro tipo de combustible, digamos, que permite ser usado, ¿no? Con mezclas con la gasolina, ¿no? Para lo que, como vemos aquí, el sector de transporte urbano o transporte comercial, con lo que son los camiones. En otros casos, para lo que es aviación, ¿no? Entonces, este es digamos, eh, las opciones que uno tiene en lo que es biocombustibles avanzados. También es importante mencionar aquí digamos, el desarrollo de esta tecnología, ¿no? El TRL, ¿no? El nivel de desarrollo tecnológico, ¿ya? Se habla de niveles comerciales, como vemos, por ejemplo, acá para la parte de lignocelulógico que he mencionado, ¿no? Lo que es el acerrín y otros, ya van de niveles comerciales, ¿no? Cuando se habla de un TRL 8 o 9, ya estamos hablando prácticamente ya de un prototipo que va a pasar a la fase comercial. En los otros casos todavía, como vemos, están todavía en un proceso intermedio, ¿no? Porque hablamos de un TRL 4 o 5, pero esto va a ir mejorando conforme se va investigando, se va innovando las condiciones, los procesos, porque estos no son, digamos, condiciones fijas, sino se van modificando, cambiando en función de la investigación que se va alcanzando. Y ya para terminar, la charla es breve, lo que quería mostrarles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos en el laboratorio nuestra planta de bioetanol. Este es nuestro fermentador, ¿no? Enchaquetado para ingresar agua o vapor, dependiendo de si yo quiero incrementar la temperatura. Por ejemplo, cuando yo trabajo con el jugo de caña de azúcar, tengo que hacer un proceso de calentamiento rápido para inhibir el crecimiento de otros microorganismos y facilitar solamente la acción de la Saccharomyces cerevisiae para que produzca la fermentación del jugo de caña de azúcar en etanol, ¿no? Entonces, este es un reactor diseñado especialmente para trabajar alrededor de 50 litros de solución de caña de azúcar. En este proceso también podemos procesar, ¿no? Los azúcares obtenidos del tratamiento de los acerrín u otros. Esta es la columna de destilación, ¿no? Es de platos perforados, ¿no? Tiene tipo batch, ¿no? Esto en una alimentación de 10 litros. Tiene acá su condensador en la parte superior y su acumulador. Y acá al costado está nuestro vaporizador, ¿no? Este de aquí es el, digamos, alimentamos también tipo batch, el vaporizador, y luego pasamos por la membrana, condensamos y obtenemos acá nuestro bioetanol. Esta es la flowsheet de esta planta que se trabajó en el 2003 con el ingeniero Emerson Collado, que es el actual decano de la facultad. Y tenemos acá la foto de las pruebas que hicimos por esos años, ¿no? Acá está, tenemos el jugo de caña de azúcar con la levadura y las burbujas. Hicimos unas pruebas en unos reactores que teníamos en el otro área del laboratorio, instrumentación. Acá estoy acompañada por dos tesistas de ese momento, ¿no? Y estas es otras fotos de las visitas que tuvimos con un grupo de investigadores de Europa en 2019, que estuvieron interesados en trabajar con nosotros en proyectos similares, ¿no? De bioetanol.
Y en lo que es biodiesel de segunda generación, como le dije, la Jatropha jurca, es una semilla que ustedes ven acá, que se obtiene el aceite. Nosotros en este caso, el laboratorio experimental de Venía, ¿no? Dirigido por el doctor Echevarría, nos facilitó el aceite para poder hacer nuestro proceso de transesterificación. Pero si uno tiene la semilla, lo que tiene que hacer es extraer mediante el proceso mecánico, hacer una caracterización, ¿no? De pronto retirar algunos componentes, ¿no? Como es un proceso de refinación, y luego ya hacer una transesterificación para obtener el biodiesel. Recuerden que hay un subproducto que es la glicerina. También es importante que no solamente veamos a la planta de la Jatropha curcas, que es la que estoy mostrando aquí, que es la foto de una planta de Tarapoto, que en el 2013 tuvo la oportunidad de visitar porque se hizo un primer simposio internacional de biocombustibles organizado por el gobierno regional de Tarapoto. Entonces, también se planteaba que no solamente vemos a la Jatropha curcas como una, digamos, generación de biocombustibles, sino también que lo veamos desde el punto de vista de poder utilizar sus otros componentes para otros usos, de tal manera que se aproveche todos los, digamos, posibilidades de generar valor agregado, ¿no? En este caso, viéndolo desde ese punto de vista, se hablaba de lo que es biorefinería. Este es el flow sheet de nuestro proceso. Y como reflexión final, pues debemos promover este mercado de biocombustibles, ¿no? Siempre con un fin de tener un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. También es importante para poder lograr esto, digamos, incrementar la inversión. La propuesta es 1%. Actualmente está en nuestro país alrededor de 0.12%. Los otros países tienen un mayor porcentaje, ¿no? Obviamente en Europa es mayor, por eso que sí es importante también poder tener mayores inversión para lograr mayor impacto. Y con esto doy por finalizado. Si hubiese estas son algunas de las referencias que utilicé de la información que les he mostrado. Algunas preguntas, estoy atenta. Voy a ver el chat. Sí, muchas gracias, ingeniera. No sé si algún participante tiene alguna duda, pregunta al respecto del tema. Le damos unos minutos. Mientras tanto, quisiera mostrarle algo de agradecimiento. A ver. Esta es un certificado un certificado de agradecimiento por participar más que nada al proyecto de Siwi y el tiempo que ha otorgado, ¿no? Nos ha otorgado para darnos este conocimiento de lo que son los biocombustibles. Hay una pregunta en el chat, A ver, Jorge. Sí, vamos a dice, ver si lo Dani tengo. está preguntando, Dani Anaya, dice, ¿podría dar más detalles sobre la producción de hidrógeno verde? Bueno, en principio, el proceso de electrólisis del agua es, digamos, un proceso que ya comercialmente está, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de biomasa porque consideramos que estamos aprovechando un residuo, ¿no? Un residuo que lo encontramos en todos lados, en diferentes sectores, sobre todo en la agroindustria, y según nuestra primera, digamos, búsqueda, nuestra vigilancia tecnológica, ¿no? En la búsqueda de información, hemos encontrado una investigación a partir del arroz. El arroz, cuando queda como un residuo, mediante una fermentación con unos microorganismos mesofílicos, hacen una producción, digamos, anaeróbica de producción de hidrógeno. Obviamente no solamente hidrógeno, también hay otros gases, pero se puede separar ese hidrógeno para poder almacenarlo y, digamos, producir ya sea como combustible o generar electricidad. Todavía esa investigación que está publicada la estamos evaluando, ¿no? Porque obviamente como todo publicación científica siempre te dan, digamos, las condiciones generales, pero no te dan los detalles, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de encontrar otras informaciones similares, ¿no? Que pueden dar ese alcance. Pero a eso le llaman producción biohidrógeno.
cuando hablan de la que es a partir de la biomasa. Pero cuando es a partir de la electrólisis del agua, ya bueno, es una tecnología comercial. Pero todavía hay aspectos que se pueden investigar y mejorar. Así que, Dani, lo único alcance que te puedo dar es una acción de microorganismos sobre, en este caso, el arroz, ¿no? Un arroz rancio, pero la biomasa es diversa, ¿no? No solamente tenemos arroz, tenemos otro tipo, digamos, de características de repente similares al arroz que se pueden utilizar con este sistema de microorganismos, obtener el hidrógeno, ¿no? Se dice verde porque no genera, digamos, el CO2, ¿no? No se consume CO2 para su producción, por eso el término de verde. Sí. Gracias, Dani. Genial, genial, buena pregunta. No sé si hay otras preguntas, alguna duda que tengan. También les puedo recomendar mi canal de YouTube, ¿no? Ahí también he publicado, digamos, por ejemplo, una ponencia que hice de biorefinerías, también hice una de hidrógeno verde, entonces ahí también pueden entrar para poder ver una información adicional. Sí. Genial, genial, genial. Pues a ver, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, podemos pasar a la foto final, foto de despedida. Es por eso que los invito a todos que enciendan sus cámaras.